Buenas navegantes y buscadores, bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Este es un podcast que quería hacer hace ya tiempo y no será muy largo, pero sí que quería aclarar ciertas cosas respecto a las plantas, a su poder energético y cómo las utilizamos. Y es que muchas veces tenemos la sensación de que la planta hace el trabajo por sí misma, ¿vale? Pero esto no es exactamente así. Y me voy a remontar a mi primera experiencia, vamos a decir, sorpresiva, con las plantas, porque yo hace muchos años era un poco, aquí donde me veis, era un poco escéptica o reacia que realmente una planta pudiera, no sé, pues limpiarte o hacer otro tipo, ¿no? de trabajos por ti. Tampoco entendía muy bien cómo funcionaba, a día de hoy sí que sé cómo funciona y lo voy a compartir con vosotros, pero en ese momento no tenía ni idea. Yo os voy a contar mi primera experiencia porque es un tanto graciosa y me ocurrió. Y ahí fue cuando dije, uy, espera, aquí hay que investigar, ¿no? Y estoy investigando bastante sobre ese tema. Bueno, me remontó hace bastantes años, no recuerdo, yo tenía 20 y pocos, tenía, no sé, 21 años o por ahí aproximadamente. Y bueno, acompañé a una chica que conocía, que quería hacerse, no sé si una limpieza o que le miraran algo, no sé, era una mujer que tenía un campo, bueno, no sé si lo seguirá teniendo, pero era una mujer que tenía un campo y pues tú ibas y pues te decía cosas o cosas sobre ti y tal, y bueno, y pues te limpiaba o no sé qué historias, ¿no? Y ella pues quería saber algo del futuro o alguna cosa de estas, no recuerdo ya bien. Total, que fuimos allí, yo simplemente con la intención de acompañarla, y cuando llego me dice, uy, tú vas muy cargada, yo no puedo hacer nada yendo así, o sea, te tiene que limpiar mi marido. Claro, yo me quedo así, yo sí sabía, yo era consciente de que iba cargada y yo digo, bueno, pues a ver, empezamos bien, por lo menos la mujer ve que voy cargada, ¿no? Pues oye, mira, está bien y tal. Pero bueno, el caso es que el marido me sacase fuera a la calle y bueno, y se va. Yo me quedo ahí esperando y me dice, quédate quieta ahí. Y cuando vuelve, viene con una botella, no sé si era pues de ron o vodka, no lo sé, era algo de alcohol, y con una rama enorme, no sé qué hierbas llevaba, no me acuerdo, pero con una rama enorme, y bueno, y pues recibí una paliza con ese ramo. O sea, bueno, es que me dio diestro y siniestro por todas partes, esto hay que decirlo, que yo en ese momento pensé, madre mía, o sea, ¿dónde te metes, Olga? O sea, ¿quién te manda a ti a venir a ningún sitio? O sea, a que te den ramazos por la cara, por la espalda, por las piernas, o sea, bueno, o sea, se desquitó, yo creo que también se desquitó un poco conmigo de las cargas que llevaba él ese día, ¿no? Y bueno, ya el remate para mí, los que me conocéis lo sabréis, yo soy un poquillo asquerosilla. Y bueno, eso a mí de, pues yo qué sé, un poco pues de beber del vaso de otra persona o tal, pues soy un poco asquerosilla, vaya, que tampoco tiene otro nombre. Pues de repente empezó a escupirme el alcohol o sea, por mi cara, por todo, o sea, bueno, mi cara era un cuadro, era, no puede ser, o sea, me están escupiendo en la cara, me están dando una paliza con hierbas, y voy a salir de aquí igual, porque yo pensaba que iba a salir de ahí igual, ¿vale? Entonces mi cara, pues era un pan cuadro. Si estaba pensando, por favor, que acabe, por favor, cuántos virus, cuántas bacterias estoy cogiendo aquí, no puede ser. Total, que para mi sorpresa, cuando acabó, o sea, dije, ostras, o sea, me sentí súper ligera, súper bien, o sea, y además lo noté, la descarga, no llevaba nada encima. O sea, para mí, o sea, fue bestial porque dije, ostras, o sea, pero esto funciona, ¿no? O sea, bueno, ahí se quedó un poco la experiencia, pero eso me hizo empezar a investigar un poco el tema de las hierbas, ¿no? De cómo funcionaban, si funcionaban realmente, por qué me tenía que pegar con las hierbas, ¿no? Porque claro, yo hasta ahí el uso que yo había visto de las hierbas era pues sahumando, ¿no? O sea, que es quemándolas, echando el humo, ¿no? Sahumando y tal. Para mí eso pues lo entendía como algo más normal, ¿no? O yo era lo que estaba más acostumbrada a ver. Pero que te dieran con una rama por todas partes con ganas,
Yo eso no lo había visto nunca, ¿no? Hasta entonces. Entonces a mí me pareció cuanto menos bastante chocante. O sea, dije, ostras, o sea, vale, ha utilizado estas combinación de hierbas para, vale, pues para limpiarme. Hasta ahí pues todo bien. Pero ¿por qué me ha pegado, ¿no? Bueno, me ha pegado, ¿no? Me ha expulsado, vamos a decir, que pegado suena como un poco fuerte. Pero bueno, con esto, ¿no? Para que funcione, ¿realmente es necesario? Y bueno, ya os voy a ir diciendo un poco las conclusiones que en ese momento saqué y bueno, y sobre todo lo que sé a día de hoy. Y es que una planta de por sí no limpia como tal o no hace una acción como tal. Muchas veces pensamos que como, ay, pues laurel es para la suerte, pues si pongo laurel atrae la suerte, pues pongo esto porque vale para tal. O sea, la hierba de por sí sola, o sea, no hace nada. Es decir, tú no puedes poner una hierba sin saber para qué sirve y esa hierba va a actuar como tal. Y os voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender bastante bien. Si yo, por ejemplo, me dedico a hacer muebles de madera, pintar cuadros, yo qué sé, hacer fontanería y yo qué sé, y hacer puzzles, por decir algo, ¿vale? Y se me dan súper bien todas las cosas, ¿no? Y tú a mí ahora me contratas y no me dices ¿para qué me has contratado? ¿Yo qué voy a hacer? Tengo varias opciones. O no hago nada, o no sé, o te hago una silla, o una mesa, o un puzzle, o un cuadro, ¿no? O sea, voy a hacer lo que a mí en ese momento pues me nazca o me salga. O sea, pero no voy a hacer lo que tú quieres o esperas de mí, porque yo sé hacer varias cosas. Y si tú no me dices qué quieres que haga, yo no voy a saber qué tengo que hacer, así que voy a hacer lo que en ese momento me nazca. Pues con las hierbas es exactamente igual, es decir, las hierbas no tienen una sola propiedad. Sí que es verdad que hay hierbas que ya les hemos dado como un uso, ¿no? Muy determinado, es decir, que al final el romero normalmente pues lo solemos utilizar para limpiar, ¿no? El laurel para traer la suerte, el tal, ¿no? Es como que hemos estandarizado un poco el uso más común que se les suele dar, pero no son las únicas propiedades que tienen muchas otras propiedades. Por lo tanto, cuando utilizamos una hierba, lo que estamos haciendo es servirnos de la energía que tiene esa hierba para un propósito. ¿Quién va a dar forma a esa energía y a ese propósito? Nosotros. Es decir, nosotros vamos a ser, por ejemplo, si vamos a limpiar, nosotros vamos a ser los que vamos a hacer la limpieza energética. Nosotros vamos a mover esa energía y lo que vamos a hacer es utilizar la energía de una planta para potenciar ese trabajo que estamos haciendo. Pero la planta no lo hace por sí solo. Por eso encontraréis muchas veces que hay personas que dicen, ostras, que yo paso el palo santo y me quedo igual, o yo paso la salvia y se queda igual. Lo primero es que no todo se quita con hierbas, ¿vale? Y lo segundo es que la hierba es un añadido a lo que nosotros hacemos. Entonces nuestro estado vibratorio y nuestro dominio o manejo de las energías va a ser determinante a la hora de utilizar una hierba y que realmente funcione o no. Pero sobre todo, y lo más importante, es que le demos la intención. O sea, cuando tú le estás dando la intención de limpiar, le estás diciendo a la hierba, vale, yo sé que tú sirves para muchas cosas, sabes hacer muchas cosas bien, pero de entre todas quiero que uses tu capacidad de limpiar para ayudarme a hacer la limpieza, por ejemplo, de este hogar o de esta persona o mía propia, ¿no? Por ejemplo, la madreselva se utiliza para mejorar, por ejemplo, la economía, pero también nos ayuda a fortalecer nuestra propia psique. Entonces, la madreselva, bueno, entre otras cosas, nos puede ayudar, por ejemplo, en este caso a estas ambas, ¿no? Que os acabo de decir. Hay que decirle qué necesitamos de ella. Necesitamos mover la energía, darle una intención y que la hierba nos acompañe en ese trabajo, nos acompañe en lo que estamos haciendo. Eso es importantísimo. Y bueno, y lo que os comentaba antes, que no quiero que se me quede en el tintero, de dar golpes, yo lo que, con la hierba, lo que me di cuenta es que en el momento en el que se produce un golpe, tú golpeas la hierba contra algo, contra un mueble, contra una persona, ese golpe, esa fricción produce una mayor cantidad de energía y sale de la planta una mayor cantidad de energía. O sea, lo que hace es potenciar el efecto de la propia planta cuando
cuando se está haciendo el trabajo. Por lo tanto, por ejemplo, limpiar muebles con un ramillete, por ejemplo, pues de ruda, si utilizamos ruda o de romero o de lo que fuera, pues es mucho más efectivo que, por ejemplo, pasar un sahumo. Yo he hecho la prueba, o sea, yo estoy hablando de mi propia experiencia, he hecho la prueba de pasar un sahumerio, ¿de acuerdo? Con la intención y de dar golpes con, con una rama. Es que suena un poco, ¿no?, como bruto, un poco como cromañón, pero es verdad, o sea, golpear la hierba contra el mueble y la cantidad de energía que se desprende es mucho mayor y es más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ese día pues me llevó una paliza y bastante saliva con alcohol, pero eso me llevó a investigar y a darme cuenta realmente de cómo se utilizan las plantas. Si tú, por ejemplo, le das a una persona una varilla de incienso, de lo que sea, ¿vale? Que tú dices, bueno, esto es para limpiar. Se lo das a alguien que no sabe para qué es esa varilla de incienso y la pone en la casa, normalmente no ocurre nada. No ocurre nada, o al menos no ocurre lo que tú esperabas. ¿Por qué? Porque esa planta tiene, por decir algo, 10 propiedades y tú no le estás diciendo para qué. Entonces muchas veces intentamos, no cogemos, encendemos el incienso y nos vamos de casa. Claro, y se queda sin estar acompañado, es decir, se queda sin esa energía que lo impulsa y que lo redirige hacia un lugar, hacia un sitio. Esto es un problema que tenemos con la materia, ¿vale? Nosotros cuando estamos dentro de casa decimos, vale, estamos en la casa, yo estoy en mi habitación o estoy en la cocina, ¿no? Y sabemos ubicar los objetos en un sitio. Entonces, cuando ponemos un incienso en la casa, pues ya damos por hecho que va a actuar en la casa porque lo estamos poniendo en la casa, ¿vale? Válgame la redundancia, que estoy aquí repitiendo mucho la casa. Pero creo que me estáis entendiendo, ¿vale? Pero no, o sea, porque nosotros lo que queremos es que actúe sobre la energía de la casa. O sea, la energía de la casa no tiene su forma y su sitio. Estamos hablando de otro plano distinto al terrenal, al físico. Es decir, un plano distinto en el que está ubicada físicamente la casa y en el que está ubicado físicamente el incienso. Espero que me estéis entendiendo. Siempre que explico algo de esto me pregunto, ay, ¿se me entenderá bien? ¿Vale? Es otro plano, estamos hablando a nivel energético. Por lo tanto, el incienso a nivel energético necesita saber hacia dónde se tiene que mover. Necesita a alguien que lo dirija hacia la energía de la casa, hacia la energía de una persona, hacia la energía de un mueble que queramos limpiar. O sea, necesitamos dirigir y nosotros, nuestra conciencia, nuestra intención es la que dirige esa energía a ese sitio. Espero que se entienda. Si no, bueno, ya sabéis que me podéis preguntar a través de Instagram y yo os contesto encantada. Pero bueno, espero que quede más o menos claro que cuando estamos hablando de este tipo de la utilización de plantas, lo trasladamos o lo extrapolamos mucho todo a lo físico, porque vemos la planta como un objeto físico y claro, nosotros como materia o una casa como materia, ¿vale? Entonces erramos en esa forma de actuar, cuando en realidad lo que queremos es mover la energía de la planta y dirigirla hacia un sitio en concreto y nos estamos moviendo en otros planos frecuenciales y de consciencia. Esto es creo que vital de entender para cualquier tipo de práctica energética, o sea, porque muchas veces estamos limitados. Nuestra comprensión limitada, vamos a decir, de la energía y de intentar extrapolarlo todo a lo físico, a lo material, nos hace distorsionar mucho cómo funciona la energía y a veces que estemos estancados o que no nos podamos mover en ciertos ámbitos porque pensamos que no podemos llegar. Yo muchas veces me encuentro, ¿no?, yo hago terapias energéticas, como sabéis, y las hago a distancia y mucha gente no entiende cómo estando tú en otra parte del mundo, ¿no? Hay gente, pues tengo gente pues, de Estados Unidos, de Australia, de muchos sitios diferentes, cómo puede llegar la energía hasta allí, ¿no? Y se sorprende y dicen, ostras, es que ahora me encuentro súper bien, es que no entiendo cómo puede pasar esto. Y es porque estamos pensando en distancia física, o sea, pensamos en términos físicos. Entonces, eso nos limita en todos los aspectos y sentidos de la vida.
Por eso es súper importante saber que cuando nos movemos en términos de frecuencia y de consciencia, nos movemos en otros planos, no existe la distancia como tal, pero sí existe, como os decía, la redirección, ¿no? Es decir, tiene que haber una conciencia que mueva las cosas hacia un sitio en concreto. Entonces, cuando queremos hacer algo y movernos en sus planos, es importante que nosotros redirijamos la energía. No puedes poner un incienso e irte de casa, no puedes poner un saumerio e irte de casa. Si realmente quieres que sea efectivo, tienes que dirigir esa energía hacia un punto en concreto, o como mínimo redirigirla hacia donde tiene que ir y dejarla activada e irte, ¿no? Pero ya dejar activada esa energía hacia dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? El sitio y la acción que tiene que hacer. Bueno, espero que se me haya entendido. No quería demorarme mucho y hacer muy largo este podcast, porque realmente lo que quería es dar ese mensaje y que sepáis, ¿no?, cómo funcionan realmente las hierbas, porque creo que se utilizan mucho, el incienso se usa mucho, y los aceites esenciales también, las hierbas también, y al final todo es, ¿no?, madre naturaleza y todos son hierbas. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad la información y, como siempre, estaré encantada de escuchar vuestras experiencias, y cualquier dudilla que tengáis pues podéis escribirme en Instagram, y mi cuenta es @hablando_de_espiritualidad. Podéis escucharlo poniendo Hablando de Espiritualidad en cualquiera de estas plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast o Radio Public. Y bueno, espero que paséis una semana estupenda y hasta el próximo capítulo. Un abrazo enorme.